justificación. Bueno, vamos a ir al repaso. Bueno, el repaso se definía la lógica aristotélica, acordado. Es muy importante que retengamos, comprendamos, yo estoy seguro que lo comprendéis, la diferencia que hay entre la lógica material y la lógica formal. En cualquier razonamiento podemos distinguir dos aspectos. El aspecto material, o sea, el contenido, si dice verdad o falsedad, en el fondo la conclusión, o si es correcto o incorrecto. Podría ser que incluso la conclusión dijera algo verdadero y sin embargo fuera una falacia porque es incorrecto el procedimiento y viceversa. Entonces, atendemos el contenido, la materia, o atendemos la forma, o ambas cosas. De hecho, siempre ha habido pretensiones, hasta el siglo XX casi, de atender el contenido dentro de una determinada o de unas determinadas teorías de la verdad. Pero como hemos renunciado a conocer la verdad en sí misma, ya hemos renunciado a la filosofía, yo también, algunos no, pero la filosofía sí, o por lo menos la rama, los troncos centrales, pues realmente ya no se lo dejamos a los científicos, la verdad en cada una de sus disciplinas. Entonces, este tema es un tema que lo vamos a dejar, porque o es bien materia científica o también es un problema de psicología del conocimiento, de teoría del conocimiento, de nociología, de todo este tipo de cosas. Eso a lo mejor más adelante, cursos siguientes, si es que estamos, pues realmente podemos meternos ahí. Es muy interesante. Aquí nos interesa solo la estructura formal, que además es muy potente, es muy potente y tiene, al no tener contenido, realmente las proposiciones son funciones de verdad. Entonces son funciones que adquieren, tú le asignas contenido a las distintas variables. Ya lo veremos, eso se ve muy bien, por eso vamos a avanzar hacia la lógica actual, porque yo he puesto lógica aristotélica y su proyección histórica. Y en el programa del seminario hay filosofía griega y derivaciones hacia lo actual, ¿no? Entonces, por eso lo vais a ver clarísimamente con la lógica formal. ¿De acuerdo? Luego, vimos que la lógica aristotélica tiene tres partes, ¿no? La lógica del concepto, la lógica del juicio y la lógica del raciocinio, en términos de cómo lo explica, por ejemplo, cómo lo enuncia Jacques Maritain. Los conceptos, las ideas, los significados, actualmente son los significados. La lingüística actual es significado, contenidos mentales, a través de los cuales nosotros podemos pensar y podemos comunicarnos. Cuando nosotros nos comunicamos, cuando hablamos, las palabras llamamos significantes, nos remiten a significado y nos podemos codificamos, descodificamos, etcétera, y podemos entendernos. Por favor, apaga la luz. Ahí yo he enunciado, he formulado un enunciado, hablado, y entonces vosotros perfectamente vais a entenderlo y vais a apagar la luz, ¿no? Y bueno, pues los significantes lógicamente pueden ser en diversos idiomas, ¿no? En cambio los significados, no. Bueno, no relativamente, hay significados que si no tenemos el significado de la idea, tampoco tenemos, por ejemplo, los colores. Los colores. Hay colores que, por ejemplo, aquí decimos azul celeste, azul tal. En Argentina es una categoría el celeste y el turquesa, y aquí no. Y así pasa en muchos idiomas y con muchos términos, ¿no? Bueno. Muy bien, los conceptos pueden ser simples o complejos. Eso es interesante a la hora para construir los juicios o las proposiciones. Concepto simple, facilísimo, está formulado por una sola palabra, ¿no? Hombre, perro, casa. Y el concepto complejo, pues por adjetivos, subordinadas de adjetivos, conjunciones, etcétera. Juan y Pedro se han marchado.
Juan y Pedro, es un concepto complejo, que en realidad, en la lógica moderna, será Juan se ha marchado y Pedro se ha marchado, cuando lo tengamos que formalizar. Pero mientras no haya, se diga algo de algo, estamos hablando de un concepto complejo. Me acuerdo cuando poníamos estos ejercicios, que si el hombre que está sentado debajo del árbol se ha dormido. Entonces, claro, el sujeto era el hombre que está sentado debajo del árbol. Es un concepto complejo. Esto lo habéis estudiado en lengua, claro, lo habéis estudiado, habéis hecho análisis sintácticos, en lingüística, etc. Bueno, pues la lingüística, fijaos que en el italiano el análisis sintáctico se llama análisis lógica, análisis lógico. Es lo mismo. Bueno. Los enunciados además pueden ser afirmativos y negativos, universales y particulares. Si combinamos estos cuatro, obtenemos esos cuatro tipos A, E y O. A, E y O. Y esto sirve para, bueno, para establecer una serie de automatismos deductivos, de inferencia, y ya a partir de ahí ya empezamos a razonar, porque decimos, bueno, pues si A es verdadero, O es necesariamente falso, y viceversa. Sin embargo, si A es verdadero, E es falso, pero no viceversa. Esto ya lo hemos visto y hay algunos ejercicios creo que hemos puesto. A partir de ahí, bueno, una cosa que es interesante tener en cuenta, aquella cuestión de convertir proposiciones. Es invertir los términos. El término S, el término P, manteniendo el mismo valor de verdad. Por lo tanto, aquí lo que nos lleva simplemente a tener en cuenta una cosa que será muy importante para poder entender si los silogismos son válidos o no, que el predicado de una afirmativa siempre está tomado particularmente. A ver, la cantidad de las proposiciones, el concepto sujeto, la cantidad del concepto sujeto está marcado por todos o algunos que lo preceden. Por ejemplo, algunos hombres. Ese concepto, algunos hombres, concepto complejo, es particular. Todos los hombres, universal. Pero ¿qué pasa con el predicado? Todos los hombres son buenos. ¿Qué pasa con buenos? Todos los hombres son buenos, está tomado particularmente porque es el predicado de una afirmativa. Quiere decir que todos los hombres forman parte son algunos del conjunto de los buenos. Habría otras cosas buenas, no sé, mujeres, por ejemplo, si no lo tomamos en sentido genérico. En cambio, el predicado de una negativa siempre está tomado universalmente. Eso es importante, única y exclusivamente, bueno, única y exclusivamente no, pero fundamentalmente para comprender la cantidad del término medio. Porque el término medio en el silogismo, ahora voy al silogismo, ¿no? En el silogismo el término medio, que es lo que hace de enlace entre la premisa mayor y la premisa menor, es el que no aparece en la conclusión, tiene que ser al menos una vez universal. Entonces, si nosotros decimos, todos los hombres son mortales, algunos gatos son mortales, nosotros no podemos concluir que algunos gatos son hombres o que todos los hombres son gatos. ¿Os dais cuenta? En cambio, yo digo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, pero ahí el término medio es hombre. Y en la premisa mayor, todos los hombres está tomado universalmente. Bueno. Luego fuimos a figura y modo del silogismo y ahí he puesto un excelente apunte, un excelente texto que yo he glosado de Irving Copy, Introducción a la Lógica, magnífico, que está en el blog, donde explica esto muy bien, muy bien. Digo, porque si las cosas están bien explicadas, ¿a qué nos ponemos a hacer resumen con nuestras palabras? Yo he hecho algún resumen, he quitado alguna cosa, pero francamente lo podéis volver a leer y lo vais a entender. La figura y modo del silogismo. ¿Qué más? ¿Qué más pareció? Bueno, y luego hay en el blog unos silogismos, unos que nos ha aportado el amigo Álvaro, que yo recomiendo que lo hagáis. Vamos, ya sería maravilloso porque de paso yo insisto mucho con lo del blog. Yo sé que estoy un poco pesado en esto, pero insisto. Ese ejercicio que ha puesto Álvaro en el blog, que algunos decían, ¿dónde lo encuentro?
A continuación podéis poner comentarios y podéis ponerlos resueltos. Previamente tenéis que estar dados de alta. Creo que incluso se pueden poner y salís como anónimos, pero luego no vais a consultar, no sé cómo es la historia. Álvaro ha puesto unos silogismos y creo que son 10, y ahí dice, el ejercicio consiste en mirarlos tranquilamente y decir cuáles son válidos y cuáles no. Están mezclados, hay algunos válidos y otros no válidos. Entonces hay que poner, eso es un ejercicio divertido, cuál es válido y cuál es no. Pero si no es válido es porque vosotros tenéis al lado las 8 reglas del silogismo, las tenéis en una chuletita, y vais viendo si cumple una por una. Y si falla en una, no es válido. Entonces, la respuesta correcta sería, es válido, el número 3. Número 4, no es válido porque incumple la regla número 7, porque incumple la 5 y la 4 y la 5. ¿No? Por eso no es válido. Ese sería el ejercicio de Álvaro. Yo he puesto otro ejercicio, que no es mío, sino que lo he tomado precisamente de Copy. Copy tiene una cantidad de... la única dificultad que habrá con Copy es la notación, porque utiliza la notación americana, pero Copy es maravilloso. Pues Irving Copy, yo he puesto unos silogismos para que vosotros simplemente los ordenéis. Porque, o sea, ¿cuál es la premisa mayor? ¿Cuál es la premisa menor? ¿Y cuál es la conclusión? No olvidéis que la premisa mayor no es a capricho, es la que contiene el concepto P, el predicado de la conclusión. Copy le llama término mayor y término menor. Yo prefiero utilizar la terminología de Alfredo de Año, que es la que usamos nosotros. Simplemente, vosotros, una vez que habéis estructurado, bueno, tenéis que ver dónde está el término medio, que va a haber 2 enunciados donde se va a repetir, y entonces decir, bueno, y ahora el otro va a ser la conclusión. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál pongo arriba y cuál pongo abajo? Me voy a la conclusión. Ah, pues este tiene el término P. No importa, el término P de la conclusión lo puedes tener como sujeto. Y entonces lo ordenáis simplemente. Es un ejercicio de ordenar. Uno lo ordenáis, porque claro, en el lenguaje ordinario nosotros no decimos, no hablamos silogísticamente. Es decir, mira, Pepe no ha venido porque en realidad veo que su asiento está vacío y no sé qué. Entonces, a veces damos la conclusión y luego damos los motivos por los cuales hemos hecho tal enunciado. Bueno, pues es un ejercicio ligerito, sencillo. Yo creo que con esos 2, hombre, otro ya sería más estado avanzado, nivel avanzado, es, si tenéis ganas, es decir, bueno, voy a inventar silogismos válidos, por ejemplo. Puesto a inventar no válidos, yo ni lo recomiendo, porque son inventar disparates, ¿para qué? Ya es mejor detectar, se puede hacer, se puede hacer, pero sería muy interesante decir, bueno, mira, me voy a inventarme o voy a escribir un silogismo válido de cada figura, por ejemplo. Son 4 figuras, y luego le varío un poquito. Yo los totales, no sé exactamente cuántos son posibles, lo había dicho Brígido. Efectivamente, en el apunte de Copy salen los 64 combinaciones posibles y los 256, pero Copy dice, pero son válidas unas pocas, no llega a 20, pero son 19, no sé. Entonces, a ver, voy a hacer uno de la primera figura, voy a hacer otro de la segunda, voy a hacer otro de la tercera, voy a hacer otra de la cuarta figura. Álvaro ha aportado en el grupo de WhatsApp un recordatorio de la figura. En realidad no hay que hacer la Z y la C aquella, pero bueno, como nos suena también a figura, pues lo podemos poner, ¿no? Ya está. Bueno, pues esto es lo que habíamos visto, ¿no? Con alguna... sería muy interesante que esto lo entendierais, y yo no tengo ningún inconveniente de que planteéis dudas. Sería estupendo en el propio blog, pero si la planteáis en el grupo de WhatsApp, también podría llegar a responderla, porque sobre todo si os atascáis, porque entonces la semana que viene, o incluso nos echamos a volar un poco, pero ya tenemos que tener todo el equipo, ¿no? Adecuado. De acuerdo.
Bueno, pues entonces vamos a empezar la sesión de hoy. Yo había hecho en una libreta un guión con un lápiz y me olvidé la libreta, claro, pero bueno, como lo he hecho esta mañana. A ver, yo lo que quiero es que hagamos una reflexión sobre la cuestión de la verdad, nuevamente. Porque ahora voy a justificar por qué estamos dando la lógica. O porque yo propongo la lógica. Y yo había puesto, bueno, a ver si puedo reconstruir el guión. Decía, verdad, por ejemplo, tenía un primer paso, era verdad, creencia, no, era así, bueno, no importa. Bueno, la primera distinción es lo que podría ser la verdad en el sentido metafísico. Vamos a empezar por ahí. En el sentido metafísico, como se entendía de alguna manera casi hasta el siglo XIX, parecía que había unas verdades que eran universales, además, universales en el sentido lógico, o sea, que eran universales y que además nosotros podíamos conocer esa verdad. Esto se remonta a Aristóteles, a Platón incluso. O sea, Aristóteles decía que la idea o el concepto era la representación, esto está ya un poco pasado por los medievales, de la esencia de las cosas. Eso quiere decir que nosotros aplicamos nuestra inteligencia adecuadamente, podemos conocer lo que la esencia de una cosa es lo que una cosa es. Yo siempre le llamaba a esto de una manera casera inteligencia rayo láser, o sea, aplicamos la inteligencia y ¡zap!, llegamos a la esencia de las cosas. Pues esto no es así. Esto no es así. Nosotros no podemos conocer la esencia de las cosas, entre otras cosas no podemos conocer, porque en realidad la esencia de las cosas, lo que las cosas son, no están las cosas, estará, qué sé yo. No, son significados que nosotros le ponemos, entonces esas esencias en realidad son significados. Es lo que nosotros entendemos por determinada idea o concepto. Las cosas materiales, artificiales, bueno, una botella contiene agua, esto sirve para grabar y para más cosas. Es más complicado cuando hablamos de la esencia de los seres naturales, pero en cualquier caso no los podemos conocer. Aquí vamos a recordar a Kant, los que han venido en aquella sesión, en aquella época, vamos, en las otras ediciones. Kant dice que la cosa en sí no se puede conocer. Y de ahí yo no he podido avanzar. Yo estoy de acuerdo. Y la filosofía se ha impregnado de eso en muy buena medida, aunque siempre hay gente que reivindica, pues, qué sé yo, el siglo, aquí en España hay gente que está reivindicando los años, volver al siglo pasado, no, al otro, al anterior y cosas por el estilo. Siempre hay nostálgicos, toda la vida lo ha habido. Pero realmente la filosofía posterior a Kant no puede admitir que se pueda conocer las cosas tal. Lo explica muy bien en la Crítica de la Razón Pura, Kant. Entonces, ese es un tipo, esa verdad nosotros no la podemos, la tenemos que desechar. Entonces, las verdades son construcciones, ya lo hemos dicho muchas veces, la verdad es intersubjetiva, por eso es la dificultad de una lógica material. Muy bien. Yo distinguía, bueno, eso es un tipo de verdad, ¿no? Renunciamos a la verdad metafísica y nos quedamos en una verdad como consenso, como construcción, por lo tanto las verdades son relativas, por supuesto que son relativas, pero esto no nos lleva, no tiene por qué llevarnos a un escepticismo radical, ni mucho menos, simplemente que son relativas a un, fijaos, a una cultura, a una época, ¿no? Estamos hablando de verdad en general. Y esto me lleva entonces a la otra distinción que yo había apuntado, lo que podría ser una verdad que tiene que ver con lo racional, con la lógica, pero incluso con la verdad científica, y otra verdad que yo le llamaba en ese esquema verdad existencial, verdad de la vida. No es lo mismo, porque están las verdades científicas y están las verdades éticas o morales, que tienen otras características. También son consensos, no hay verdades morales absolutas,
No existe una moral absoluta o una ética absoluta. Estamos en las mismas. La ética y la moral la vamos construyendo. Pero la manera en que asumimos las verdades científicas o racionales, vamos a llamar, no es lo mismo que la manera en que asumimos las verdades vitales o existenciales. Por ejemplo, nuestra filosofía de la vida está formada por es una construcción formada por una serie de vamos a llamarle enunciados, o los podríamos perfectamente ir listando, pero producto de nuestra experiencia, producto de nuestras preferencias, de nuestras elecciones. Entonces, esas verdades requieren otro tipo de fundamento y son más apuestas. Las verdades vitales o existenciales son apuestas. Normalmente son apuestas porque interviene la libertad. Nuevamente vamos a Kant. Kant, en la crítica de la razón pura, lo que va a establecer cuál es la verdad científica. O sea, primero va a decir, no se pueden conocer las cosas tal cual son. Como esto se dedica a la metafísica, erradicamos a la metafísica del campo de la ciencia y nos quedamos con dos tipos de verdades para Kant. Bueno, la verdad formal pura, que es la matemática, indiscutible, pero no versa, por supuesto, no. Y la verdad de la física, muy impregnado por Newton, por la física newtoniana. Pero la crítica de la razón pura es una fundamentación de la física y de las matemáticas. Y un rechazo de la metafísica. De aquí van a salir una serie de corrientes filosóficas que, como por ejemplo el positivismo, la filosofía analítica y otro tipo de corrientes. No tanto el neopositivismo, perdón, el neopositivismo, no tanto el positivismo, pero también el positivismo de Comte. Que no es lo mismo, el neopositivismo no es una renovación del positivismo. El positivismo de Comte, el neopositivismo del siglo XX, la filosofía analítica, por poner, por ejemplo, Wittgenstein. Bueno, pues esto sería en la línea de la crítica de la razón pura. Pero claro, está la crítica de la razón práctica, donde Kant, la base de la crítica de la razón pura es la razón, el entendimiento, la sensibilidad de entendimiento, razón, etc. Y la base de la crítica de la razón práctica, en el fondo, es la libertad, es la capacidad de elegir. Y entonces, aquí van a surgir otras corrientes de pensamiento, también contemporáneas, por ejemplo, desde la fenomenología de Husserl hasta el existencialismo, la hermenéutica y el existencialismo, este tipo de filosofías, que son muy importantes. Y que además han estado muy en pugna. Yo no recomiendo tomar partido, porque sinceramente la postura sana es la ecléctica, ¿no? Donde más yo he establecido analogías importantísimas entre un Heidegger, que es un claro representante de la hermenéutica y de la filosofía existencial, y de un Wittgenstein, que es claro representante de la filosofía analítica. Clarísimo, realmente son complementarias. Bueno, pues otras dos tipos de verdad, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué conviene hacer experiencias, en este caso prácticamente escolares, ¿no? Escolares en el sentido amplio, de estar en sobre la lógica formal? Porque la única manera de saber lo que es la lógica es experimentándola. Es la única manera. Pues a ti te lo cuentan, tú lees una cosa teórica, bueno, te enteras, porque tenemos una formación, faltaría más. Pero si tú, es como si tú te pasas una tarde con una buena música de fondo, haciendo ejercicios de lógica, construyendo cosas, normalmente tanto Alfredo de Año como Coppi, los lógicos, los ejemplos siempre son muy divertidos. Y se refieren a situaciones reales de política, de no sé qué. Nosotros también podríamos construir, son muy divertidos. Entonces, pues te lo pasas bien, es como un juego. Pero vas viendo cómo va funcionando y vas empezando a entender realmente qué es una falacia, qué es un sofisma, todas estas cosas, que una lista que también había hecho Álvaro, que luego lo hemos dejado, me parece, por ahora en stand-by.
Entonces merece la pena. Del mismo modo que la reflexión, y empezar a distinguir que cuando yo tengo que tomar una decisión, que sea lógica en el sentido amplio del término, o sea, que no sea descabellada, que sea razonable, lo primero que hay que saber es de qué manera, de qué modo me voy a basar en la razón y en la libertad. Yo siempre pongo ejemplos muy sencillos para que se entienda esto. Si me quiero comprar un coche, pues lo primero, a ver, ¿cuánto te quieres gastar? Cuando vas a una concesionaria, ¿cuánto se quiere gastar usted? ¿No? Ahí te asusta porque tienes miedo que te metan gato por liebre, entonces casi empieza el regateo. Bueno, me quiero gastar tanto, y a lo mejor te puedes gastar un poco más, ellos ya lo saben. Esa es la parte lógica racional. Ahora, una vez que yo sé lo que me voy a gastar, que lo puedo pagar, que no me arruino, que sé, todas estas cosas, pues voy a tener una serie de modelos similares. Y luego elegiré. ¿Cómo voy a elegir? Hombre, desde un cierto punto de vista también me voy a basar en algo racional, equipamiento, potencia, qué sé yo, comodidad. Pero va a llegar un momento que va a intervenir el gusto. No, ¿sabes lo que te digo? Me gusta más este que el otro. No sé. Bueno, ahí interviene el gusto. Esta es la razón práctica, esa es la libertad. Interviene el gusto. Pero es importante, es también muy interesante no tomar decisiones solo por el gusto. No, solo el gusto es un poco peligroso. Es cuando, si nos enamoramos, yo ya no me voy a enamorar más. Sí, pero si nos enamoramos, lo que decía Carlos los otros días, los amores adolescentes. Lo he pensado muchísimo eso. No veas el juego que he dado. Lo he dialogado con una brasileña, ha dado un juego, ya te llama por Carlos. Ya dice, porque como dice Carlos, bueno, voy a hacerte, porque relaciona unos poemas míos, ¿no? Entonces, perdonadme la digresión. Entonces dice, desde los de juventud, los actuales, has evolucionado siempre igual. Le digo, no, es que no he evolucionado, estoy como dice Carlos, en el amor adolescente. A veces estas cosas pasan, ¿eh? Bueno, por eso no me enamoraré más. Bueno, es catastrófico enamorarse, o sea, no enamorarse, te puedes enamorar de lo que tú quieras, pero es catastrófico establecer un proyecto de vida basado, yo creo, por experiencia, basada solo en el gusto. Bueno, ¿y esta persona qué valores tiene? ¿Qué filosofía de vida? Incluso hasta qué líneas políticas, porque a lo mejor un matrimonio Podemos-Vox es bastante inviable, ¿o no? Yo creo que sí, ¿no? Y entonces, o de repente te desilusionas porque una persona te cae muy bien, te parece muy inteligente, y desciendes al discurso político y dices, uff, ¿y yo voy a tener que aguantar esto? O uno del Atlético de Madrid con una del Real Madrid, pues es muy complicado. Bueno, bromeando. Entonces, no podemos elegir solo por el gusto. Tenemos que realmente... Otra cosa es que lo que elijamos o lo que racionalmente nosotros tengamos tendencia nos guste. Faltaría más. Yo, por ejemplo, este trabajo que hago a mí me gusta. A mí me gusta. Pongo en juego algunas capacidades intelectuales, las que me vayan quedando, pero sobre todo me gusta, ¿no? Y ahora vosotros hacéis cosas que os gustan. Aquí no tenéis ninguna obligación de venir para aprender no sé para qué. Os gusta. Así hay gente hija de la mala vida, vosotros veréis, pero os gusta. Entonces, bueno, nos gusta. Hacemos cosas que nos gustan. Bueno, pues esa es la reflexión que quería hacer. El esquema si lo encuentro, pues igual lo pongo porque tenía más. Entonces vamos a avanzar. Vamos a ir entonces, corregimos algunos, damos un pequeño respiro, corregimos algunos de los ejercicios que había mandado. ¿Alguien los tiene hechos? Porque yo si no voy a dar otro paso, pero nos quedamos con eso. Si alguien tiene hecho cosas, podemos tratarlas. Yo es que cuando los mandó Álvaro, ya había hecho otros. Ah, perfecto. Y la verdad es que luego es que no tuve tiempo. Vale. No tuviste tiempo. Bueno, no importa, No, pero los otros... Por los cierto, no he traído el micrófono porque resulta que hay que cargarlas, estas cosas. Y estoy todo el día cargando cosas y no tenía cargado ni el micrófono, pero tampoco el altavoz. Así que la próxima vez lo traigo. Teresa, perdona. Yo estaba con Carmen, espera. No.
Pero, pero habla tú. No, Teresa, por favor. Pero no tiene Carmen una, es que yo es otro... A ver, Teresa, dime. Sí, bueno, yo no es lógica formal, pero sí, si os parece y te parece oportuno, comentar la investigación que hicimos con De Año y con Delval. Tú puedes venir aquí. Trabajo incluso con niños, con algún niño que estaban en el parque o así, pero luego fuimos a colegios, ¿no? Sentábamos a los niños y les íbamos poniendo, por ejemplo, pues yo qué sé, el cerdo puede estar en el estanque, pero no puede estar al lado de los patos. Los patos pueden estar en el estanque, pero no pueden estar en la rama del árbol. Muy bien. El ciervo puede estar en la rama del árbol, pero no puede estar ni al lado del cerdo ni al lado de los patos. Y así los niños iban cogiendo, porque era todo muy práctico, cogían los animalitos y lo iban haciendo. Y al final, y aquí venía lo que estudiábamos también sobre el pensamiento animista. Ese pensamiento animista es sencillamente aquel pensamiento que da vida a lo que es un objeto, ¿no? Y al final era un pajarito recién nacido. Se ganaba. Esto era un juego en el que hacía el ejercicio bien ganaba, ¿no? Y ganaba un premio. Y si lo hacían muchos, ganaban premios. Y los que no, también. Pero bueno, por haber hecho el esfuerzo. Pero vamos, diríamos que era como un concurso entre ellos. Al final, el pajarito, para que se ganara lógicamente, tenía que caer al estanque. Y claro, se ahogaba. Y ahí venía como el 90% o más de niños perdían por no meter el pajarito al agua. Voy a hacer un pequeño paréntesis para si no nos alargamos. Pero fíjate, has dicho cosas muy importantes. Bueno, lo primero, hay una corriente, actualmente se llama filosofía para niños, muy importante. Yo la conozco, no he participado en ella, en donde hay que empezar a enseñar filosofía y lógica desde pequeño, por supuesto. Procedimientos similares a lo que está explicando Teresa, no vamos a dar una clase como las que estamos dando. Eso por un lado. Segunda cuestión, no he mencionado a Piaget porque entramos en una línea de un poco de psicología del conocimiento, pero es fundamental, sería la otra pata del asunto. Alguna vez yo lo he mencionado, porque claro, cuando se pasa del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, eso va dentro de la psicología evolutiva, claro. Por supuesto hay unas edades, ¿no? Pero yo ponía una vez un ejemplo, creo que lo he puesto aquí, cuando el bebé, tú le das el biberón, complementa, o ya la madre no le puede dar nada, le da el biberón, su órgano de conocimiento fundamental es la boca, y está reconociendo ese biberón. Ese biberón se te estropea, y tú le pones un biberón que acabas de comprar y va a montar un número la criatura. Por eso aconsejan a las madres tener 3 o 4 tetinas e ir simultaneándolas para que las tenga todas domadas igual. Un ejemplo, o sea que para el niño unas sensaciones representan una idea, pero que en realidad es una idea que no se aplica, es singular, es el fantasma famoso de Aristóteles, la imagen sensible. Ponía otro ejemplo, el niño juega con una pelota, la pelota se le pierde, no te preocupes, te trae otra, el niño se indigna porque no es su pelota. Bueno, si es idéntica no va a haber problema. Lo que decíamos, hasta que ese niño formule, no la idea de tetina, de biberón, no lo va a formar, pero la idea de que él tiene una pelota y hay más pelotas, o sea, que eso es algo individual que se puede predicar, mejor dicho, que se puede predicar, pelota es un predicado, esto es una pelota que forma parte de un conjunto. Desde que el niño descubre
que mamá no es solo su mamá, sino que hay mamá, hay madres. Bueno, esto va pasando del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. La capacidad de abstraer, la capacidad del pensamiento formal, etcétera, surge a unas determinadas edades. Eso está estudiado, no vamos a entrar ahora, por supuesto. Pero ojo, por allá lo que yo le llamo la adultez de la infancia, alrededor de los 11 años, 12, hasta que empieza la pubertad y esto, que después también desde el punto de vista intelectual, de alguna manera es infancia, pues el individuo está perfectamente apto para captar lo que sea. Yo podría tener alumnos de 12 años aquí explicando esto y probablemente nos llevaran a la delantera rápidamente. 12, 11, incluso depende de lo que utilice, hasta 10, y con figurines un poco menos. O sea que realmente esto es un proceso también evolutivo. Hay gente, ojo, que cuando no evolucionó, cuando tenía que evolucionar, les cuesta mucho, porque sí, por supuesto que las personas adultas hablan, poseen el lenguaje formal, ¿no? Poseen significado, pero el uso existencial o vital que hacen es muy limitado, es muy limitado. Confunden la realidad con su realidad, etc., ¿no? Entonces, el desarrollo del pensamiento no solo es llegar a la edad adulta, sino que seguir desarrollando. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando el pensamiento. Cualquier conocimiento, sea de lógica, de literatura, de arte, de música, necesitamos desarrollar el pensamiento. Tenemos que desarrollarlo, porque tenemos que adquirir una categoría que es como un receptáculo, por decir así, como un casillero donde vamos a archivar la información, porque si no la tenemos, va a ir a un cajón que se llama varios. Va a varios, pero para poder hilar más fino, yo siempre digo que la evolución de la inteligencia tiene que ver con un hilar cada vez más fino. Ver más cosas, pero vemos más cosas porque tenemos más categorías mentales para clasificarlas, para analizarlas. Si tenemos más vocabulario, ¿eh? El vocabulario de la lengua española es tanto. Hay gente que usa no sé qué cuántas palabras, unas pocas, no sé, unos pocos miles, y unas cuantas intervenciones, no sé qué. Cuanto más términos puedas utilizar, más palabras utilices, más conceptos o ideas tienes en activo y más puedes no solo comunicarte, sino también más puedes incorporar. Ahora, por ejemplo, estamos intentando incorporar de una manera activa, porque vosotros no os conformáis con decir, pues mira, esto es la lógica. No, pues tenéis ganas de decir, bueno, vamos a ver, es un poco un reto. Entonces tenéis que incorporar nuevas categorías, por ejemplo, hacer la experiencia de algunos ejercicios de lógica formal. Siempre estamos aprendiendo, pero aprender es adquirir estructuras, tú lo has dicho, estructuras mentales, Kant le llama categoría, y allí tiene una buena antecedente también en la filosofía kantiana. Pues esto es muy oportuna tu... Bueno, perdona, vamos, no sabía si lo que sí quería era como has hablado de año, partía y empezó, el que más llegó, este me fue del Val, el que más llegó esta investigación, eran íntimos, ¿no? Y luego, a partir de ahí, de ese concepto de estructura, de desarrollo cognitivo, a partir de todas estas etapas, pues, claro, se puede llegar a lo que es eso, el desarrollo hipotético deductivo, la lógica hipotética deductiva, inductiva, y a partir de ahí la abstracción, el concepto de abstracción, y entonces ya pues, se puede hablar de política y esas cosas, se podría, si se diera, y etc. Entonces, a partir de ahí de año es cuando nos dio un pequeño curso, una pequeña introducción a todo esto que tú estás hablando. A mí me ha encantado que empezaras por Aristóteles. Siento profundamente que me haya pillado en un momento malo físicamente, verdaderamente complejo y difícil de estoy llevando, y estoy viniendo por verte aquí, además, no por aprender lógica, evidentemente. No sé cuáles son tus sentimientos. Y a los amigos y amigas, ¿no? Y a los amigos y amigas. Está Roberto, Álvaro, que Marisa, no te abstraigas tanto, está Roberto. Ya, bueno.
Bueno. También a clases de filosofía. Bueno, a ver. Bueno, el caso es que iba a darnos más cursos, y va y se muere. Sí, va y se muere, efectivamente. Fijaos que de año, bueno, y con eso vamos a terminar esta cuña que ha puesto Teresa, Perdona, muy interesante. Tengo que volverme porque tengo que echarme Sí, sí, no te preocupes. Perdona. Pues Alfredo de Año es más o menos, bueno, yo no lo conocí, pero yo ya estaba aquí, pero sí que fue profesor de Teresa, en la Autónoma, ¿no? Y murió muy joven. ¿Sería un poquito mayor que nosotros, Teresa? Lo buscamos en internet cuando nació. Bueno, y al día de hoy sigue siendo la obra de lógica. Yo diría que en lengua española, bueno, por lo menos en España, pero yo diría en España la más importante y en lengua española de las más importantes. Y este muchacho habrá muerto con 30 y tantos años, estaba preparando unas oposiciones. 40. Sí, 40 años. Estaba preparando unas oposiciones e incluso, pues como pasa siempre, la gente saca las cosas de aquí. Esto es lo que pasa, hay que quitar las oposiciones porque las mata a la gente. Yo me acuerdo de aquellas tonterías, ¿no? Pues el hombre se murió y ya está. Y una pena. Y efectivamente Juan del Val estaba muy vivito coleando y también ha sido profesor emérito, catedrático emérito de la Autónoma y es muy interesante, sobre todo en temas de psicología evolutiva, ¿no? Bueno, ya está. Ahora vamos a Carmen. Bueno, los que han hecho los de Álvaro, yo es que no hice los de Álvaro porque no me dio tiempo. Yo no lo he hecho. Marisa, hiciste. No, pero bueno, ¿alguien ha hecho de Álvaro? Yo los de Álvaro no los he hecho, ya los tengo pendientes. Hice los que pusiste tú en el ejercicio. Sí, ¿Tú lo hiciste? Sí. Ah, bueno, ¿nos lo lees? Ahora vamos a... ¿Nos lo lees? ¿Lo leo? Venga, sí, primero. Vamos, el primero. Ningún submarino nuclear es un navío comercial. Así, ningún barco de guerra es un navío comercial, puesto que todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Bien. Eso es el enunciado. Conclusión. Todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Bien. No, yo no lo he puesto así. Bueno, a ver, espera. Yo sí lo he puesto así. No, pero empieza premisa mayor, premisa menor, Vale. conclusión. Premisa mayor. Ningún barco de guerra es un navío comercial. Premisa menor. Ningún submarino nuclear es un navío comercial. Luego, todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Bueno, lo primero es válido el silogismo, por cierto. Yo ya ahí... Porque tú me has dicho dos ninguno, hay dos no. Eso estaba en la lista que mandé yo. Sí. Pero ahí hay otra interpretación. Yo tengo otra interpretación, efectivamente. ¿La leo? Sí. Yo he puesto premisa mayor. Ningún submarino nuclear es un navío comercial. Segundo, todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Conclusión. Ningún barco de guerra es un navío comercial. Predicado de la conclusión, navío comercial que va en una de las premisas. La mayor. En la mayor. Y ningún barco de guerra es el sujeto de la conclusión. Y es válido ese silogismo. Que va porque es válido. Porque los dos son ninguno. Con dos no, nunca un sí podrás hacer. Ese sí que es válido. Es válido porque tiene una negativa y la conclusión es negativa. Entonces, la mayor contiene el término medio y hay que ver, yo creo que la conclusión no los extiende. Porque los silogismos que dio Coppi, que los digo, pero que son de Coppi, son válidos. Entonces, por eso me chirriaba un poco el de Marisa. Son válidos. Mirad la importancia de poner cuál es la mayor. Primero hay que identificar la conclusión, no hay más remedio. Porque si no, luego no puedes ordenarlo. Pero la conclusión es fácil, porque no aparece, es la única que no tiene dos términos que se repiten. Sí, vale. ¿No? Sí. Bueno, muy bien. Pero fijaos como las dos negativas, ningún y ningún, esa no puede ser. ¿Por qué? Porque los Coppi ponen silogismos válidos.
Otra cosa en lo que ha puesto Álvaro, que los hay de mezclados. Muy bien. ¿Qué más? A ver, dígame. A ver, dos. Dos. El siguiente. Algunos árboles de hoja perenne son objetos de culto, pues todos los abetos son de objetos perennes y algunos objetos de culto son abetos. Yo he cogido como conclusión algunos objetos de culto son abetos. Yo no lo veo. Yo lo- A ver. A ver, tú que lo tienes porque es difícil, yo no lo tengo escrito. Perfecto, trabajáis las dos y tú le dices el contrapunto. A ver, perdona, ¿tú eres también? Carmen. También Carmen. Yo he puesto, bueno, yo sí es que he considerado el término mayor abeto. Y entonces, en la premisa mayor pone todos los abetos son de hoja perenne. Luego, algunos árboles de hoja perenne son objetos de culto y algunos, y conclusión, algunos objetos de culto son abetos. A ver, Carmen. A ver, Yo prefiero, pues yo no lo tengo escrito. Aquí. Vale. yo, si quieres te lo No. El No, prefiero que enunciado, interactúes vosotros. yo he puesto premisa mayor, algunos árboles de hoja perenne son sujetos de culto. Porque, premisa menor, algunos objetos de culto son abetos. Conclusión, todos los abetos son de hoja perenne. Ahí, A ver. bueno, así es correcto, ahí tienes dos particulares. Algunos y algunos. De algunos hago una ¿No podríamos poner una universal encima? No, pues malo. A ver, vuélvelo a leer, que había que escribirlo. Sí. Algunos árboles de hoja perenne son objetos de culto. ¿Cuál es el término medio, por cierto? Objeto de culto. Muy bien. Objeto de culto. ¿Y, Se repite en la primera premisa. ¿y las dos están en algunos? No. Los dos en algunos. Algunos árboles de hoja perenne son objetos de culto, algunos objetos de culto son abetos. Premisa mayor, premisa. Entonces yo concluyo que todos los abetos son de hoja perenne. Claro, pero esa conclusión no. Yo he puesto como término No medio. puede ser. No, bueno, no. Entonces no serán todos verdaderos, el silogismo de Copy. Porque es verdad que la premisa tiene que contener el término medio, pero lo que no puede hacer, si hay dos particulares, que la conclusión sea todo. Que sea todo. Yo he puesto como objeto, como término medio, hoja perenne. Término medio, Hoja perenne. Entonces, en la premisa mayor, todos los abetos son de hoja perenne. pero hoja Espera, perenne. Pero a los ver, abetos sigamos. no ¿Y se en la repiten. segunda? ¿Cuál es La segunda sí. Algunos árboles de hoja perenne son objetos de culto. Ahí está bien. Luego, algunos objetos de culto Ahí está. son abetos. Claro, ese sí. Ese sí. Pero si lo tenía aquí muy clarito después de media hora. Ese sí, porque, fijaos, que ha hecho el error inverso. Tú has hecho el error que había hecho antes. Pero sí, vamos. Hay una universal, una particular y una conclusión particular. ¿Cuánto echo de menos las pizarras verdaderas, las de antes, con tiza, donde íbamos a escribir? Pasaba la persona, escribía en la pizarra, pero de ahí se os va a caer todo encima. Muy bien. Bueno, pues, ¿Alguien más, aparte, alguien más? Pero además que han trabajado son los que están en los balnearios, por eso no han venido. Sí, Pero, sí. ¿alguien más? Bueno, sigamos si quieren un poquito y luego vamos a Carmen. Y bueno, es lo que estamos haciendo. Y si no, para la semana que viene los traéis. Exacto. Todos los satélites artificiales son descubrimientos científicos importantes. ¿Todos los? Satélites artificiales. Por lo tanto, algunos descubrimientos científicos importantes no son inventos norteamericanos, puesto que algunos satélites artificiales no son norteamericanos. La conclusión sería, pues, ahí Yo he está puesto clara. algunos descubrimientos importantes no son inventos Vale, norteamericanos. sí, coincide. Esa es la conclusión. sí. Es que lo dice. No, a veces hay partículas como cuando por lo tanto, dado que, ahí ya te va a dar muchas pistas. Sí, Sí. efectivamente. Y de aquí he puesto el término mayor
inventos norteamericanos. Ujú. El término menor son descubrimientos importantes. Por tanto, luego ya he puesto la premisa mayor, algunos satélites artificiales no son norteamericanos. Premisa menor, todos los satélites artificiales son descubrimientos científicos importantes. Y la conclusión, algunos descubrimientos científicos importantes no son inventos norteamericanos. Muy bien. Vale, sí, así coincide. Sigue si quieres, total, si no es más interesado. Sigue, corrige, porque ya que estás, es una buena idea que os autocorrijáis. Vamos entre los dos. Otro, Sí. ninguna estrella de televisión es un contador público titulado. El contadores es lo que aquí llamamos contables, ¿no? Sí. Todos los contadores públicos titulados son personas con buen sentido comercial. Ninguna estrella de televisión tiene buen sentido comercial. A ver, yo he puesto la conclusión, ninguna estrella de televisión tiene buen sentido comercial. ¿Y cómo son las premisas? Tengo la premisa mayor, buen sentido comercial. Sí. No, pero ¿qué cantidad? Las premisas, ¿cuál es la universal? Yo he puesto, mira, la primera, que es todos los contadores públicos titulados son, son personas con buen sentido comercial. Este le he puesto A, que es universal afirmativo. La segunda, ninguna estrella de televisión es contador público titulado. A esta le he puesto E, que es universal negativo. Y luego la conclusión es E, universal negativo, ninguna estrella de televisión tiene buen sentido común. Sí, coincide. Coincide conmigo. ¿Verdad? Bueno, está bien. Además, la Adelante. conclusión, Eduardo, es que prácticamente la das, ¿no? De lo que Sí, se deduce sí. que Sí, Eso perfecto. Muy hay bien, otros enunciados donde Tienes que darle más Bueno. vueltas. muy bien. Anda, pues, Ya me cansé. entonces si no has hecho más, ¿No ha hecho más quién? ¿Ella? ¿Tú no has hecho más? Bueno, sigue tú. Ya lo Bueno. terminamos, rápido. Vamos venga, rapidito. algunos conservadores no son defensores de los altos aranceles, puesto que todos los defensores de los altos aranceles son republicanos. Algunos republicanos no son conservadores. Espérate, que aquí tengo que buscar yo. La conclusión es la primera, ¿no? Porque dado que o algo así. ha Dado puesto. que Exactamente. Premisa mayor, eso es. La conclusión, algunos republicanos no son conservadores. Luego, premisa mayor, algunos conservadores no son defensores de altos aranceles. Le he puesto O. Algunos conservadores no son, que son... Esa es la mayor y la menor. Exactamente, la mayor. La menor, A. Todos los defensores de altos aranceles son republicanos. La conclusión, algunos republicanos no son conservadores. Bueno, está bien.